Tiene 52 años, 4 hijos, un nieto, es docente, abogado y, bueno, un reconocido dirigente gremial. Ha representado en negociaciones muy duras a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Hoy en Contame, Roberto Baradel. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Bien? Bien. ¿Cómo está todo? Un poco convulsionado porque hubo problemas con el tema del cobro. No cumplieron como tenían que cumplir el acuerdo paritario, hubo descuento de los días de paro. Primero negaron que el tema de los descuentos y demás, después ahora reconocieron y sacaron un comunicado diciendo que iban a subsanar los errores que no solamente fue por el tema de días de paro, sino también por licencias mal encuadradas, los suplentes no cobraban, le hicieron descuentos y no especificaban de qué eran esos descuentos, entonces hubo mucho enojo. Yo iba a viajar a la OIT justo el viernes y decidí no viajar porque el lunes hicimos una movilización porque había mucho enojo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, siempre con los docentes, ¿qué pasa? Porque la administración pública de la provincia de Buenos Aires es muy grande. Hay reclamos de judiciales, de médicos, o sea que también hay medidas de fuerza. Hoy están de paro ellos. ¿Qué pasa con los docentes? Que siempre se equivocan con los docentes. Sí, primero yo creo que no hay gobierno, exceptuando las dictaduras militares, que haya atacado tanto a la educación pública como este gobierno. Segundo, que somos una planilla Excel. No solamente los docentes, los chicos no les importa y ven. Y entonces ellos hoy están migrando un sistema de cargas y ya le advertimos de cargas de asistencia y demás, y ya le advertimos varias veces que tenía dificultades, que había gente que no cobraba por el sistema porque se trababa y demás, y no les importa. Están 2 o 3 meses sin cobrar, no les importa. Es un tema complejo porque para un docente, para un trabajador, no cobrar un mes es un drama. Gran problema. Ahora, es una planilla de Excel, pero también hay algo simbólico, ¿no? Porque ha habido declaraciones de la gobernadora Vidal, ¿no? A propósito de que palabras más, palabras menos, que trabajan poco, que no están capacitados. Y que somos los responsables de los males que tiene el sistema educativo, prácticamente somos los docentes. Ella revirtió un poco ese mensaje este año, no en la actitud en concreto, sino por lo menos en las sesiones legislativas, porque la sesión legislativa del año pasado planteó claramente la responsabilidad de los docentes. Estaba muy enojada cuando los enojados tenemos que ser nosotros, con la actitud que ha tenido ella con la escuela pública y con los docentes. Y ha hecho una suerte de puesta en escena, a mi entender, pidiendo perdón, si sintieron que se había equivocado. Está bien pedir perdón, el problema es que después los funcionarios siguen con la misma actitud. Reiteran los... Entonces ahí cuando yo digo es una puesta en escena, por supuesto que cualquiera de nosotros podemos equivocarnos y podemos pedir disculpas y demás, y bienvenido sea, pero cuando no modifican actitudes uno se da cuenta que lo están diciendo para quedar bien y no con el sentido profundo de la palabra de pedir perdón, ¿no? Las disculpas. Ahora, Roberto, vos atravesaste situaciones, digo, en la representación gremial, desde la carpa docente a esta parte. Este es un momento muy complicado. ¿Cómo recordás la negociación, por ejemplo, durante la presidencia de Menem, cuando también era un escenario difícil? Ahí fue un escenario... Vos sabés que yo nunca pensé yo creo que para mí había sido el peor gobierno, bueno, con el de la Rúa sin ninguna duda, claro. Pero nunca pensé que contrastando con este gobierno había cosas que uno podía decir, bueno, estábamos mejor, porque en ese momento mediaba la política, más allá de la dura confrontación que teníamos. A ellos no les importaba una ideología similar a esta, claro, diciendo, por ejemplo, docente de Jujuy, 3 meses sin cobrar, no les importaba. La carpa vino a cuenta que se estaban desangrando las provincias, los chicos no tenían clases, los docentes no cobraban, no había paros por tiempo indeterminado y a nadie le importaba nada. Era en ese momento la concepción de algunos economistas que son parte de este gobierno también de las provincias inviables. Claro. No que eran provincias inviables. Que se salve el que pueda. Que se salve el que pueda. Bueno, tal provincia es inviable, está bien que esté así. Nosotros, y ahí recurrimos, nacionalizamos el tema del conflicto con la Carpa Blanca, que fue bastante exitoso como método de lucha y demás. Este gobierno, después de la Carpa Blanca, bueno, vino el 2001 y demás,
conseguimos en el gobierno de Néstor Kirchner la Ley de Financiamiento Educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación. Claro. Y acá, en la provincia, la derogación de la reforma educativa, la Ley de Paritaria Docente. Y entonces hubo todo un esquema de financiamiento. Este gobierno está volviendo para atrás, está volviendo a las 90. Claro. Eliminación de la paritaria nacional, recorte, ajuste, responsabilidad, deja que cada una de las provincias arregle. Y bueno, una situación compleja. Bueno, la concepción de educación pública la marcó el presidente de la Nación, los que tuvieron que caer en la escuela pública. Claro, ya ahí exacto, lo muestra de cuerpo entero qué concepción tiene la educación. Y la gobernadora Vidal también lo dijo en el Rotary con respecto a las universidades. Es justo que el Estado invierta en universidades públicas para los pobres que nunca van a ir a la universidad. Bueno, esa es la concepción. Sí, toda una perspectiva, ¿no? Toda una perspectiva, exactamente. Y además hubo ataques personales. Sí, ¿Vos lo sentiste así? Sí, personales, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires directamente. Porque el Frente Gremial son 5 gremios. Sí, quizás yo porque tengo mayor exposición pública, quizás por los posicionamientos políticos míos, porque es el sindicato más grande, claro, o con mayor referencia. ¿Son 80.000 afiliados? Sí, más 100.000, 80.000 con el tema de Dirección General de Escuela y el tema del IPS y además los jubilados de escuelas, algunos de escuelas privadas, aunque está el SADOP que los representa, y docentes municipales y demás en diferentes lugares. Y además la proyección nacional nuestra de CETERA, ¿no? Claro. Nosotros somos un sindicato. Y ellos, mira, yo le decía el acto el otro día, hace 3 años hubo, no sé si fue la revista Noticias o en Perfil, creo que fue la revista Noticias, la cara de Vidal, en grande, y la mía más chica, diciendo, bueno, la nueva Margaret Thatcher en Argentina. Y entonces Vidal, ellos predecían que Vidal iba a hacer lo que hizo Thatcher con el sindicato de mineros en Inglaterra. Margaret Thatcher cobra relevancia en el mundo político porque derrotó después de un año de huelga el sindicato más poderoso de Inglaterra. Y ellos entendían que iban a hacer lo propio con nosotros. Había un objetivo mismo con nosotros. ahí, había ¿no? un objetivo. Claro. Bueno, no pudieron ni con las elecciones de SUTEBA, no pudieron romper el frente de unidad aparte docente. Desconocen que te han reelegido ya en reiteradas oportunidades. En oportunidades, o sea que no lo pudieron hacer. Y por eso tuvieron que ceder en el marco de esta paritaria. Si no se entiende por qué la cláusula gatillo no la otorgaron el año pasado. Un año de conflicto por el tema de la cláusula gatillo. Y sabiendo que la inflación se disparaba. Que se disparaba, bueno, y nunca, como no pudieron hacer todo eso, tuvieron que, y además año electoral, se ve que los ponen un poco más sensibles. Y están de moda, lamentablemente, las fake news. Sí. Que han inventado. Bueno, yo puedo dar, no cátedra, sino lamentablemente de lo que me ha pasado a mí. Sí, ¿no? Con el tema famoso viaje. El cumpleaños de 15 de mi hija, tengo 3, una chiquita de 6, la otra de 28, la otra de 21, cuando salí ese cumpleaños de 15 en el Parque del Lugar no existía. No podía ser, no te daban los números. No le daban los números primero. Bueno, hoy en enero de este año, yo estaba de vacaciones el 5 o 6 de enero, un portal de Necochea, diciendo encontraron una finca de Baradel en Córdoba, los faunos, los faunitos, no sé, con contenedores con 650 millones de dólares. No, bueno, ya no saben ni qué inventar. Claro. Bueno, lo de los viajes es más complicado, lo de los viajes y lo de las fotos de mis hijos en el programa Animales Sueltos. Y ahí yo creo que tiene que ver el gobierno de la provincia de Buenos Aires por el dinero que estaba poniendo en la productora, en la pauta en Animales Sueltos. D'Alessio era parte de ese programa, Feynman era parte de ese programa, y las fotos que publican de mis hijos no son fotos del Facebook, son fotos del Registro Nacional de las Personas, de los documentos. Claro, o sea que eso había quién tiene acceso ahí. Y el programa de Wiñaski, cuando sacan mapa, los viajes de Baradel, primero mienten en algunos, Miami nunca estuve, en Qatar tampoco, en Dubái tampoco. Bueno, igual aunque hubieras estado. Pero nunca estuve, ni siquiera para ser ni pasajero en tránsito estuve. No pasé nunca por ahí. Pero sí
tenían bastante precisión en otros viajes. Yo soy secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, Sí. miembro de la Internacional de la Educación de América Latina, miembro de la Confederación Sindical Internacional, voy a la OIT, o sea que estoy invitado por congreso. A Ginebra fuiste. A Ginebra fui, Lógico. estuve en Madrid, bueno, estuve en Europa, en Bruselas, porque ahí tienen la sede de Claro. fundamentalmente varios viajes al tema de Bruselas, y él lo tenía. ¿De dónde lo saca eso? De migraciones. ¿Quién Claro. tiene acceso a migraciones? Entonces, no sé si en la causa, no lo quiero asegurar, pero vamos No a te ver van a que se termine de la investigación, Claro, de de todos Ramos los Padilla. archivos que tenía Ramos Padilla, y no sé si no aparecemos ahí también, ¿eh? Es probable, ¿no? Y escúchame, y además hubo lo más lamentable de esto, bueno, uno sale a desmentirlo, después viste esas mentiras que quedan dando vueltas, pero también recibiste amenazas y digo, uno esperaba en ese momento algún tipo de solidaridad, sobre todo de la gobernadora, que en todo caso... Nunca dijo absolutamente nada, de nada. Y el presidente de la Nación, una barbaridad. Baradel no necesita a nadie que lo cuide. Sí. El único que hay que reconocer que me llamó por teléfono, que hizo declaraciones y después me llamó por teléfono, fue Cristian Ritondo. Que las declaraciones cuando le dijeron... Bueno, es el responsable de la seguridad de la provincia. Y le preguntaron, a Baradel no necesita a nadie que lo cuide, no, Baradel necesita que lo cuide como cualquier ciudadano. Y él dispuso una custodia sin orden judicial, porque en realidad las custodias del juzgado federal son fuerzas federales. En ese momento recibiste un mail. Varios mails con amenaza con los nombres y apellidos, algunos... actividades de mis hijos o actividades, no sé si actividades o movimiento donde vive cada uno, una cuestión así. ¿Y en qué quedó eso? Está en una investigación y nunca llegaron. Vos fíjate que mandan un tuit y Patricia Bullrich está allanando la casa, le están pateando la casa a algún pibe que se mandó una macana diciendo lo que no tenía que decir, por supuesto. ¿Y esto hace cuántos años? ¿3 años? Nada. Nada, absolutamente nada. Bueno, hay una factura a la justicia también, ¿no? También una factura a la justicia. Pero mira, en esa paritaria, y ahí yo me di cuenta que no nos iban a derrotar. Cuando Macri dijo eso en la sesión legislativa, que es una enormidad, porque además él tenía la manda judicial como ejecutivo, por parte de la justicia, de enviar custodia. En la marcha que hicimos empecé a ver carteles diciendo nosotros cuidamos a Baradel, así espontáneo. Sí. Y después decidieron docentes, desde que empezó la paritaria, que terminó mañana, tarde y noche, en la puerta de mi casa se llevaban sillas y lo que custodiaron mi familia, mi casa, la puerta de mi casa, fueron los docentes. Desde que empezó hasta que terminó la paritaria. Ahí me di cuenta que no nos iban a derrotar. ¿Vamos a un corte? Dale. Dale. Seguimos con Roberto Baradel en Contame, en unos minutos nada más.